Antes de iniciar, tengamos una oración, ¿puede ser? Amoroso buen Dios y Padre que moras en los cielos, gracias por guiarnos hasta tu casa. Señor, venimos a escucharte a ti, no a una persona. Por lo tanto, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y que presidas tú esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a aquellos que no he saludado. De acá se ve distinto y quizás hasta con un poco más de nervio que desde ahí, pero tengan todos feliz sábado. Tengo que agradecer que me hayan invitado para estar aquí en este momento, aquí en la iglesia, predicando, dando el sermón, teniendo esta meditación. Y agradecer primeramente a Dios, porque desde el momento en que me comentaron, me dijeron si podía estar aquí, le pedí a Dios que me muestre su voluntad para mí, si yo tenía algo que cambiar en mi vida, que Él me lo muestre. Y me mostró este tema que vamos a ver hoy. Por eso les pido disculpas, primero es un tema para mí y después si a alguno le llega es porque Dios se lo está indicando. Por eso después del primer culto, el primer sermón, les dije a algunos, si el tema no te gustó, si estuvo mal, échame la culpa. Pero si sentís que el tema era para vos, agradecele a Dios y no a mí. Por eso agradezco a Dios porque a mí me sirve. Siempre quise saber algo más de algunas personas que se nombran en la Biblia. Y hay algunas donde se nombra muy poco. Por eso en este tema vamos a tocar la Biblia, vamos a leer algunos versículos, pero también vamos a reforzar con algunos libros de Elena de White, que es para nosotros la persona inspirada por Dios para dar más luz a algunos versículos de la Biblia, que nos muestran un poco más, no reemplaza la Biblia, pero nos muestra un poco más que la Biblia no es su cometido mostrar vida y obra de las personas, sino el cometido es mostrar el amor de Dios y mostrar un plan de salvación para nosotros. Por eso vamos a leer algunos capítulos o algunas partes de algún libro de Elena de White. Y decía que de algunas personas no se lee mucho en la Biblia, no se conoce mucho. Por ejemplo, Abel. De Abel, ¿qué se sabe? Se sabe que era el segundo hijo de Adán y Eva. Se sabe que su hermano Caín lo mató. Se sabe que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Y pareciera que Abel era un hombre inclinado a hacer la voluntad de Dios. Lo que sucede es que mucho más no vemos en la Biblia. Por eso en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 58, en la página 58, dice que Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Fíjense, ahí conocimos un poquito más de Abel. Más adelante en la página 62 dice, con mansedumbre, pero valiente y firmemente, Abel defendió la justicia y la bondad de Dios. Señaló a Caín su error y trató de convencerlo de que el mal estaba en él. Le recordó la compasión de Dios al perdonar la vida a sus padres cuando podía haberlos castigado con la muerte instantánea. E insistió en que Dios los amaba, pues de otra manera no entregaría a su Hijo inocente y santo para que sufriera el castigo que ellos merecían. Fíjense, ahora conocemos un poco más de Abel. Conocemos que Abel tenía una relación muy fuerte con Dios. Por eso cuando llevó su ofrenda, Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Tenía una relación Abel con Dios muy íntima, de mucha comunión.
Otra persona, de la Biblia que a mí siempre me llamó la atención fue Enoc. De Enoc también conocemos poco. No se habla mucho en la Biblia de Enoc. Y Enoc, si quieren seguirme, en capítulo 5 de Génesis, nos da algo de cómo era Enoc. Dice, del versículo 21 al 24, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Después que engendró a Matusalem, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Y acá había una parte que nosotros seguramente conocemos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Fíjense la relación que tenía Enoc con Dios, que no vio la muerte. Hay una palabra que es lakaj, que significa Él, Dios, se lo llevó. Y esta palabra no denota muerte, así que Dios se lo llevó. Y Enoc siguió caminando con Dios y hoy está disfrutando de su presencia. Caminó Enoc con Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 72, dice, afligido por la creciente maldad de los impíos y temiendo que el escepticismo de estos pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor buscando un conocimiento más claro de su voluntad, con el fin de cumplirla. Para él, la oración era, y acá el título de hoy, el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Para Enoc, tener una vida de oración, hablar con Dios continuamente, era, dice, el aliento del alma. Enoc vivía hablando con Dios. Y nosotros pensamos que las personas de esa época tenían tiempo de sobra, así que tenían tiempo para orar a Dios. No como hoy que nosotros que nos levantamos corriendo para bañarnos, desayunar, salir al trabajo, después volver a hacer las compras, llevar a nuestros chicos a la escuela en el medio, tener actividades en el trabajo, volver a cualquier hora. Entonces uno dice, en esa época era fácil. Hoy, con las cosas que tengo y me llevan el día a día, es imposible tener una vida de oración plena. Porque Enoc la tenía fácil, pero miren lo que dice Patriarca y Profeta en la página 74. Dice, en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Escuchen, cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. A ver, yo estoy atosigado de trabajo, pero acá dice, cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de esa sabiduría divina que solo Dios puede impartir. Sí, Dios se lo llevó a Enoc, pero vio en Enoc un corazón dispuesto, vio en Enoc una persona que tenía comunión plena con él. Vio en Enoc una persona que le consultaba todo, que hablaba continuamente, y cuanto más trabajo tenía, más fervorosas eran sus oraciones. Otra persona que también estuve investigando, porque digo, le agradezco a Dios que me haya mostrado este grupo de personas que vamos a ver ahora. Otra persona era Noé, que por ahí conocemos un poco más de Noé. Por ahí la Biblia habla un poquito más que de Enoc. Y en Génesis capítulo 6, los versículos 8 y 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo,
Era perfecto entre los hombres de su tiempo. Y dice, caminó Noé con Dios. Fíjense, recién de Enoc decía que caminó Enoc con Dios. Ahora dice, caminó Noé con Dios. Se ve que la influencia de su antepasado había sido fuerte en él. Y en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, en la página 84, dice, pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Más adelante, en la página 86, dice, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó del diluvio con él a todos los miembros de la familia. Qué estímulo, termina diciendo Elena de White, para los padres del día de hoy. Tener un padre que ora, que se entrega a Dios fervientemente, es un estímulo para su familia, para su mujer, para sus hijos. Para los que somos padres, es un ejemplo estudiar la vida de estas personas. No hace falta aclarar que Noé hablaba continuamente con Dios, porque lo vemos en la Biblia. En la Biblia estudiamos y vemos que él continuamente hablaba. De hecho, Dios le hizo lo guió en ese emprendimiento que fue construir el arca y salvarlo del diluvio. Así que también estamos seguros que Noé habló con Dios continuamente. Otra persona que también podemos hablar y que estuve investigando es Abraham. De Abraham conocemos quizás más. Desde el capítulo 12 al capítulo 25 de Génesis se habla de Abraham, se muestra la vida de Abraham, se muestra cómo tenía comunión Abraham con Dios, cómo hablaba continuamente, cómo le consultaba, a pesar de sus propios errores, cómo Abraham le consultaba todo a Dios. También volvemos al libro Patriarcas y Profetas, en página 121, dice Abraham, el amigo de Dios, así recordemos, así lo llama Santiago. Santiago 2:23 dice que Abraham, el amigo de Dios. Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. La suya fue una vida de oración. La suya fue una vida de oración. En la página siguiente, 122, dice, Abraham no podía explicar las directivas de la providencia. Con oraciones fervientes consideró la manera de preservar la vida de su pueblo y su ganado, pero no permitió que las circunstancias perturbaran su fe en la palabra de Dios. Así que acá también nos muestra que Abraham era fiel a Dios y oraba continua y fervientemente al Señor. Continua y fervientemente. Otra persona que podemos investigar en la Biblia es Isaac. También se habla un poco más que de Enoc y de Adán. Y de Isaac, la Biblia dice en Génesis 25:21, Isaac oró al Señor a favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Yo digo, Isaac también tenía una vida de oración y él sabía lo que después escribiría el salmista que nosotros estudiamos el sábado pasado en la escuela sabática. Había un versículo de memoria que venía del Salmo. Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que Isaac seguramente también tenía en mente lo que después escribiría el salmista. Que Dios nos mira, nos ve, sabe lo que hacemos y está atento a nuestras oraciones. También podríamos hablar de Jacob o de José, también con el mismo resultado. De José, Patriarcas y Profetas, en página 214 dice, y había aprendido del amor manifiesto por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas las lecciones preciosas
se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba expatriado. José había sido vendido por sus hermanos. Estaba viajando a un país donde no conocía. Y ahí, en esa situación, seguramente de angustia, José dice acá que oró para pedir a Dios que lo guíe. Él decía, el Dios de mis padres será mi Dios, aún en esa situación. Qué hermoso tomar esa posta. ¿Y qué podemos decir de Moisés también? Moisés, no hace falta decir que Moisés hablaba continuamente con Dios. Moisés, después de estar 40 años aprendiendo en el desierto, junto con su suegro, volvió también a Egipto para que Dios lo guíe en esa peregrinación que iban a hacer con todo un pueblo. Y Moisés hablaba continuamente con Dios a partir de allí. Conocía la voluntad de Dios. Tanto es así que en algún momento Moisés, de hablar y sentirse que estaba hablando con Dios y que lo escuchaba, en un momento que el pueblo estaba desviándose, él se puso como intercesor del pueblo. Y le dijo a Dios, Señor, si hace falta que me borres del libro de la vida, si es necesario para que el pueblo sea libre, Señor, bórrame del libro de la vida. ¿Qué relación de Moisés con Dios? También podríamos hablar de otras personas, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de muchos otros más. Pero todas estas personas tienen algunas cosas en común. Y eso es una constante oración, fervientes oraciones, continua comunión con Dios, hablar continuamente con Él. Pero tienen otra cosa más en común. Todas esas personas que hemos hablado y que nombré recién están en un solo libro de la Biblia, en un capítulo, de la Biblia. ¿En qué capítulo de la Biblia están? ¿Quién dijo? Hebreos. Hebreos, capítulo 11. Es el capítulo, lo llamamos el capítulo de la fe. Y a las personas que se nombran en el capítulo de la fe, los llamamos los héroes de la fe. Hemos visto que son los héroes de la oración también. Porque la oración y la fe tienen que ir juntas. Así que estas personas también son héroes y nos muestran cómo debemos actuar, cómo debemos aferrarnos de la mano de Dios. Hay un libro, una revista de la Biblia, de la iglesia, que se llama Orar hace la diferencia. No sé si algunos la conocen, seguramente es más de uno. Orar hace la diferencia. Orar hizo la diferencia en estas personas. Orar puede hacer la diferencia en ti y en mí. En esa revista se relata un hecho que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en el verano de 1940, los alemanes la llamaron la Guerra Relámpago. Fueron y habían empujado al ejército aliado hacia las costas de Dunkerque, en Francia. Eran 400.000 soldados aliados en la costa de Dunkerque. El ejército alemán los había empujado hasta ahí. Y el ejército aliado pensó que iba a ser la peor derrota de su historia. Pero el rey de Inglaterra proclamó un día nacional de oración. Y miles de personas acudieron a las iglesias a orar. Miles de personas.
Durante los 9 días que duró la evacuación de Dunkerque, en el Canal de la Mancha, ese canal normalmente es muy tormentoso, pero durante esos 9 días parecía un lago. Y no así en Flandes, donde estaban los aviones alemanes prestos a salir para atacarlos. Había una tormenta muy fuerte. Por lo tanto, la mayoría de estas 400.000 personas, de estos 400.000 soldados, salieron ilesos gracias al poder de la oración. Obviamente, miles de ingleses atribuyeron esto al poder de Dios. ¿Por qué? Porque se entregaron en oración, porque le pidieron fervientemente a Dios en oración. Pero también tenemos de las otras en la Biblia. También podemos estudiar y ver situaciones en las que alguno tomó la decisión de no orar. Jesús, sabiendo que quedaba poco tiempo para que vengan a arrestarlo, se fue con sus discípulos, recordemos, a Getsemaní. Y allí le dijo a 3 de sus discípulos que lo acompañaran. Y en Mateo capítulo 26, versículo 38, dice que Jesús les dice: quédense aquí y velen conmigo, quedaos y velad conmigo. Lucas, en el mismo hecho, Lucas 22, 40, dice que les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y los discípulos se quedaron orando toda la noche. Algunos me dicen que no. Y los discípulos se quedaron orando. Jesús les dijo: quédense, velen y oren. En Mateo 26, 40 y 41 dice que volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Yo digo, qué diferencia en mi vida. Por eso le digo a Dios gracias por mostrarme este mensaje. Que yo creo que con 3 minutos a la mañana y 3 minutos a la noche, ya está. Ya me entregué a Dios y Dios me guió durante todo el día. 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Qué diferencia cuando Dios le dice: no pudieron velar y orar 1 hora. Velad y orar, le dijo, para que no entréis en tentación. Jesús volvió a orar. Cuando se los encontró nuevamente, estaban otra vez durmiendo. Vemos ese contraste en estos pasajes. Jesús entregándose plenamente a Dios, sabiendo lo que iría a sufrir, sabiendo cuáles serían las cosas que vendrían, y entregándose a Dios en oración y pidiéndole guía y sabiduría. Y el contraste es con los discípulos que estaban durmiendo. Cuando a Jesús lo arrestaron, los discípulos se fueron. El no orar tiene sus consecuencias. Cuando a Jesús vinieron a arrestarlo, desaparecieron. Solo 2 discípulos estaban relativamente cerca de él, que fueron Juan y Pedro. Estaban relativamente cerca de él. Pero también a Pedro lo vemos negándolo a Jesús. El deseo de todas las gentes, en el capítulo llamado Getsemaní, capítulo que les recomiendo para leer, dice: sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, Jesús temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el conflicto venidero contra las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible batalla. Jesús para esta batalla se había estado preparando durante los 3 años de ministerio, levantándose
con penoso esfuerzo, fue tambaleándose al lugar donde habían dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, se habría sentido aliviado. Si hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría sido consolado por su firme fe. Pero no habían hecho caso a la amonestación repetida de Jesús de velar y orar. No habían hecho caso a velar y orar. No se daban cuenta de la necesidad de velar y orar fervientemente, con el fin de resistir la tentación. Jesús le había dicho a sus discípulos que todos se iban a escandalizar de él esa noche. Ellos habían asegurado enérgicamente que irían con Jesús hasta la cárcel y hasta la muerte si fuera necesario. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: aunque todos se escandalicen, yo no. Pero ¿qué pasaba? Tanto Pedro como los discípulos confiaban en sí mismos. Estamos estudiando este trimestre a Pedro y vemos la transformación que hizo Pedro. Estamos viendo esa transformación. De hecho, está haciendo caso a lo que Jesús le dijo, que era que apacentara a sus ovejas. Y él terminó apacentando a sus ovejas. Así que él después se entregó. Pero en este momento, Pedro y sus amigos se estaban yendo de alrededor de Jesús. Elena de White, en El deseo de todas las gentes, en la página 660, dice: por haber dormido cuando Jesús lo había invitado a velar y a orar, Pedro había preparado el terreno para su gran pecado. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Si hubiesen pasado en vigilia y oración esas horas transcurridas en el jardín, Pedro no habría tenido que depender de su débil fuerza. Y escuchen, Pedro no habría negado a su Señor. Si él se hubiera dedicado a velar y orar, como le dijo Jesús, no habría negado a Jesús. Si los discípulos hubiesen velado con Cristo en su agonía, habrían estado preparados para contemplar sus sufrimientos en la cruz. En medio de la lobreguez, de la hora más penosa, algunos rayos de esperanza habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Orar hace la diferencia. No es una simple revista de la iglesia, es una realidad. Orar hace la diferencia. Pedro vio un cambio en su vida. Pedro vio que entregándose en oración al Señor, que caminando con Él, que planteándole sus necesidades, también sus alegrías, iba a tener una relación mayor con Él. Ahora, yo me preguntaba cuando estaba estudiando esto, ¿cuánto tiempo le dedico yo a la oración? Porque desde el primer momento en que empecé a estudiar el tema, le pedí a Dios que me mostrara qué cambio tengo que hacer en mi vida. No para que me conteste, pero ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a hablar con Dios? ¿Cómo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios si no hablo con Él? Por eso entiendo que el Señor quiere hacer un cambio en mi vida y yo debo hablar más con Él. El domingo pasado yo 2 o 3 veces por semana salgo yo le digo a correr. Ahora que no está mi mujer, sepan que salgo a caminar ligero. Ellos creen que, por ahí está mi hija, así que vos no digas nada en casa. Pero yo digo, salgo a correr, y siempre que salgo a correr le digo, si ustedes ven algo veloz corriendo por afuera, ese soy yo, no se asusten.
Pero el domingo pasado salí a andar en bicicleta. Y siempre cuando salgo a correr me pongo los auriculares y voy escuchando la radio. Y salí a andar en bicicleta y no me llevé ningún auricular. No escuché la radio y me fui por ahí por Puerto Madero, por la Reserva Ecológica. Y dije, andando en bicicleta, qué lindo es poder hablar con Dios. Entonces en ese paseo en bicicleta me puse a hablar con Dios. ¿Por qué arrodillarme para hablar con Dios? ¿Por qué no hablar con Dios en el colectivo, en el trabajo, andando en bicicleta, saliendo a correr o a caminar? ¿Por qué no hablar con Dios continuamente? Sí a la mañana para entregarme a Él. Sí a la noche para cerrar la noche en compañía de Él. Y durante el día, Enoc hablaba fervientemente. Y cuanto más ocupado estaba, más oraba. Qué lindo es que cultivemos esa vida de oración. Porque recuerden, y voy a tomar la guía de estudio de Escuela Sabática, que esta semana hemos visto algunas cosas particulares, pero la parte del día de ayer, viernes, seguramente algunos lo recordarán, les voy a leer. Había una cartas de Plinio, cartas que se le escribía al emperador, y había gente que los perseguía a los cristianos. Entonces aquí, fíjense, dice, aquellos que negaban, le comentan en la carta a Plinio, aquellos que negaban ser cristianos o haberlo sido, si invocaban los nombres de los dioses según la fórmula que yo les impuse, y se ofrecían sacrificios con incienso y vino a tu imagen, que yo había hecho instalar con el objeto entre las imágenes de los dioses, y además maldecían a Cristo, cosas todas ellas que me dicen que es imposible conseguir de los que son verdaderamente cristianos, he considerado que deberían ser puestos en libertad. Otros, cuyo nombre había sido dado por un denunciante, dijeron que eran cristianos, pero después lo negaron. Fíjense que ya en esta época las persecuciones eran importantes. Los llevaban a la horca, a la hoguera, los llevaban en el circo romano, ante los leones. Y aquel que no tenía una relación con Cristo, de comunión diaria, terminaba haciendo lo que hizo Pedro, negándolo. Por eso leemos, y caminó Enoc con Dios. Y siguió caminando, y Enoc hoy está disfrutando de Dios. ¿Qué pasa conmigo? Qué lindo sería que mis amigos, mis vecinos, mis familiares vean que estoy caminando con Dios, que tengo un mensaje para darles. Jesús está a la puerta, está llegando dentro de poco. De cómo estemos hoy en comunión con Él, de cómo esté nuestra relación con Dios, dependerá si lo negamos o no. Dependerá de qué hagamos cuando vengan y nos pregunten si somos cristianos o no. Que el Señor nos encuentre cuando venga velando y orando para poder estar en la presencia de Él. Este es mi deseo y oración para esta mañana. Que tengan feliz sábado.